Bueno, querríamos hablar con usted porque de hecho estamos estos días, es inevitable. Hace poco la veíamos en un programa hablando de la situación de este señor Núñez, este proceso, el hermano de don Bachi Núñez. Y bueno, conocemos de la lucha de ustedes porque estos casos no queden en el Oparaí. Y esta caravana que llama la atención y que en realidad ofende en medio de esta pandemia y esta situación totalmente crítica que estamos atravesando. Doctora María Esther, buenas tardes. La convocamos a usted porque obviamente ustedes siguen siendo prácticamente los únicos que tienen que enfrentar a la justicia, sí, en estas condiciones, cuando todavía hablamos de la pandemia en su inicio, no había casos, todavía ni siquiera teníamos decesos, creo que uno o dos, y tampoco contagios masivos. Ahora tenemos más de 3.000 contagios y lamentablemente algunos candidatos están tomando esto como muy a la ligera y desbordándose en las campañas. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Muy buenas tardes, Marta, Arturo, y a la audiencia. También un placer estar en contacto con ustedes. Y es realmente lamentable, pero yo creo, ¿verdad? Y todos sabemos que los políticos tienen licencia para delinquir, licencia para robar, para dilatar su proceso, para no ser investigados, etcétera. Y aquí la muestra está, digamos, más que suficiente, es una muestra palpable, ¿verdad?, de la inoperancia del Ministerio Público y de la forma como es selectiva en cuanto a imputaciones se refiere. Yo fui imputada por violación de la cuarentena, así como había señalado en un momento que prácticamente no había contagio masivo ni muerte masiva como hoy estamos teniendo. Ayer cerramos a 140 muertos y más de 3.000 contagios. Y sin embargo, la caravana del Partido Colorado en este caso era el candidato a intendente, ¿verdad? Lisa llanamente sale con sus burreros, ¿verdad?, a hacer estos actos tan deplorables, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos convocando justamente a la gente a hacer manifestaciones por respeto a las recomendaciones sanitarias, pero sin embargo ellos sí pueden salir. Y dicho sea de paso, el 18 de junio es mi juicio oral y público. Estamos cerquita ya, ¿eh? Sí, muy cerca. Ayer me fui a mirar el expediente y bueno, aparentemente se va a llevar a cabo. Este juicio ya tenía que haber sido el 8 de abril, pero la Fiscalía pidió la suspensión porque dijo ahora que había una excepción de inconstitucionalidad que yo había planteado y que eso primero se tiene que resolver y va nada más alejado que la realidad y especialmente las normas procesales, porque una excepción de inconstitucionalidad no tiene por qué suspender una audiencia de juicio oral. Sin embargo, el juez entendió que sí y suspendieron mi juicio porque ellos quisieron y enviaron hasta ese mes, era el 18, donde se va a concretar finalmente el juicio. Así que yo estoy ansiosa esperando ese día para saber si realmente ellos actúan de esa manera con activistas sociales, en este caso, ¿verdad? Yo siempre dije, ¿verdad?, que esto fue algo planificado por ellos para silenciar voces. Me imputaron, me acusaron, llevan a juicio oral y público, la corte me abre en sumario. Yo creo que eso no es en vano, ¿verdad? Pero molesto, o por lo menos molestamos. Ahora, doctora, concretamente usted decía algo que es fundamental y clave, ¿verdad? Ustedes prácticamente ya ni siquiera están propiciando movilizaciones en consideración a las consecuencias que podría tener esto hoy por hoy, ¿verdad? O sea, ¿cómo decirle a la ciudadanía si todos sabemos que no hay ningún tipo de protección ni garantías para nadie, ni siquiera hay posibilidades de internación, no hay medicamentos, tampoco hay
en este caso vacunas, en la cantidad que se requiere. ¿Esto significa de alguna forma que se están acompañando todos estos procesos que esperemos no queden en el Opareí, en todas las instancias? Ustedes siguen de manera intensa con este trabajo que me imagino muchas veces la ciudadanía ignora, pero ustedes están siempre acompañando que la justicia haga lo suyo, ¿verdad? La lógica es de que quien haya cometido un hecho punible termine por lo menos en un juicio oral y público donde se haga el debate en forma pública y ahí evaluar si es que la fiscalía hizo un buen trabajo, si hay condena, si esa condena es justa y no como hasta ahora, ¿verdad? Le regalan 2 años de pena, ¿verdad? O sea, todo ese proceso nosotros queremos cuidar y en ese contexto incluso ahora hay un informe que yo estuve compartiendo con varios medios, incluso la tuya, ¿verdad? Ahí, en donde este mes de mayo cerramos 35 procesos penales, 35 expedientes de corrupción pública, en donde incidimos con escritos, urgiendo ya sea una resolución relacionada a una recusación o un recurso de apelación general o un recurso de apelación especial si se trata de una sentencia definitiva, etcétera. Y eso está dando sus frutos. Yo creo que a lo mejor no aparecemos así en las calles, pero yo te puedo asegurar que hay algunos cambios dentro del Poder Judicial que está siendo impulsado por el Grupo Ciudadano. Hoy justamente le estábamos escuchando al ministro Martínez Simón, en donde él estaba diciendo hay un expediente que ya están 29 audiencias suspendidas, hay recusaciones que nos están parando, etcétera. Busquemos la solución, están buscando ya por lo menos la solución para las chicanas. Si nosotros no hubiésemos hecho todo ese trabajo, probablemente ni siquiera se iban a alarmar, ellos iban a estar silenciosamente aceptando como algo natural lo que es la gente están haciendo, ¿verdad? Fuera de las normas, ¿verdad? Porque es imposible pensar de que en una audiencia preliminar como el de Óscar Venancio Núñez se haya suspendido 29 veces. Sí, señor. Es imposible aceptar que Miguel Cuevas sea la 6ª vez que esté suspendiendo su audiencia preliminar. Es imposible aceptar que el diputado Tomás Rivas nuevamente vuelva a chicanear con una recusación, la cual la recusación pretende, ¿verdad? Con la recusación está pretendiendo dilatar la resolución del Tribunal de Apelaciones de la 4ª Sala, que tiene que estudiar y analizar si él va, el auto interlocutorio que elevó a juicio oral y público su proceso. Imagínense qué importante es, porque si nosotros conformamos ese Tribunal de Apelaciones, el recurso que planteó contra ese auto interlocutorio va a ser analizado. Si es que confirma, él directamente después ya se va a juicio oral, y si se va a juicio oral, lo más lógico es que se le condene porque los caseros, sus caseros ya fueron condenados. Sí, señor. Entonces, él está a un paso de salir de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, es gravísimo todo lo que ellos están haciendo, pero a la par también nosotros estamos urgiendo con escritos. Y estos escritos que yo les dije a los ministros, ¿verdad? Públicamente, y vuelvo a aprovechar este espacio, estos escritos que yo presento no es un escrito que yo presento con el grupo ahí para que ellos tiren en un costado. Claro. Estos escritos van a ir a los organismos internacionales para demostrar cómo desde la sociedad civil hemos hecho el esfuerzo para poder erradicar la impunidad en Paraguay y cuáles fueron las respuestas de las autoridades judiciales y fiscales, porque los fiscales tendrían que urgir, sin embargo ellos no urgen absolutamente nada. Entonces, todas estas documentaciones que nosotros vamos generando mes a mes van a llegar para desmantelar lo que es aquí en Paraguay nuestra justicia. Así es que espero que ellos tomen en serio esto, porque para nosotros es demasiado serio luchar contra la impunidad, porque un país altamente corrupto como es el Paraguay jamás va a salir de la corrupción si es que nosotros seguimos permitiendo que la impunidad sea la regla. ¿Acaso estos que quieren ser intendentes y gobernadores y legisladores y autoridades nos están babeando para ocupar ese
ese lugar o ese sitial para seguir robando, porque saben que robando en Paraguay les sale gratis a ellos y roban mucha plata. En el caso puntual de Óscar Venancio Núñez, más de 55.000 millones de guaraníes se robó a los allenses. Y ese dinero es el dinero que está faltando a la gente más vulnerable. Cuando se lucha contra la corrupción, cuando se lucha contra la impunidad, se lucha a favor de los más vulnerables, aquellos que hoy no van a tener 300.000 guaraníes para ir a comprar un balón de oxígeno, aquellas embarazadas que terminan en caminos vecinales pariendo. Cuando luchamos contra la corrupción, luchamos en favor de esas personas, y es que yo soy muy enérgica en ese aspecto, porque yo vengo desde abajo, y si hoy tengo todo lo que tengo es con mucho sacrificio, pero hay una obligación moral que a mí no me permite dormir pensando que siendo abogada yo no pueda hacer algo para erradicar la impunidad en Paraguay. Asimismo, señora, de hecho estábamos mirando las imágenes, ¿verdad? Y como le decía yo, Arturo, mira que estamos a puerta. Para mí es un momento tan importante, el de elegir autoridades, en este caso las locales, que son las que te afectan directamente, Arturo. O sea, en tu comunidad, el intendente es sumamente importante porque él puede definir el futuro de tu pequeña cuadra, tu pequeño espacio. Tu casa, ¿verdad? Y pasa lo mismo con los concejales, y estaba viendo que evidentemente todavía nos falta mucho, señora María Estés, con respecto a la conciencia ciudadana. La gente tampoco aprendió, parece, la lección, porque estas personas llegan nuevamente a postularse a estos cargos electivos en estas condiciones. Pero ayer recordábamos, por ejemplo, con el inicio del juicio al señor Roberto Cárdenas, la acción justamente que ustedes, primordial que tuvieron. Tal vez, no sé si Cárdenas ya incluso es anterior a la creación del organismo de control que ustedes de alguna forma estructuraron, pero obviamente que todos los procesos son acompañados. Ahora vimos también esta información que dice que se elevó a juicio oral también la causa del ex intendente por enriquecimiento ilícito. Estamos hablando de el ex intendente de Jesús de Tabarangüe. Son informaciones que de repente las perdemos de vista, pero a nivel regional tienen muchísima incidencia, doctora. Sí, totalmente. Imagínense que nosotros, para sacar un dato muy importante para que ustedes manejen, por ejemplo, la falta de estadísticas en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en donde los ciudadanos, por ejemplo, apretamos un clic y vamos a decir intendentes imputados, y que nos salte un chorizo ahí con los nombres y con los datos y los daños y etcétera, y los datos del juzgado o el fiscal, que en otros países serios hacen. Porque eso es rendición de cuentas. En Paraguay nosotros tenemos que googlear. O sea, vos no te imaginas todo el esfuerzo que nos costó a nosotros decir, acá tenemos, por lo menos por los medios de prensa, porque si no existen medios de prensa, este país no sé qué hubiese sido también, ¿verdad? En el sentido de que son los medios de prensa quienes descubren primero el fato, ¿verdad? Y después van comentando, y ahí nos vamos dando cuenta si hubo o no imputación. Nosotros recogimos esos datos y le entregamos al doctor Ramírez Candia y le dijimos, acá hay una lista de intendentes que fueron imputados por el Ministerio Público, y obviamente le pedimos, ¿verdad?, la inclusión de esos expedientes al observatorio, porque el observatorio es la única herramienta que nosotros hoy contamos los ciudadanos para controlar los procesos penales de corrupción pública. Ese observatorio, te pido por favor, Marta, Arturo, entren y miren. Yo estoy trabajando muy de cerca también con los funcionarios de esa dependencia, que dicho sea de paso, hay buenísimos funcionarios, en donde por lo menos estamos tratando de que los datos que estén ahí sean los datos que nos sirvan a nosotros los ciudadanos. Entonces detrás de todo esto, a lo mejor no estamos en las calles, pero se está haciendo una reingeniería para empezar a decir, vamos a castigar la corrupción, y una vez que castiguemos la corrupción se va a desalentar el robo y el saqueo. Eso yo les puedo asegurar. No vamos seguramente parar la corrupción, pero podemos evitar. Y después hay mucho trabajo desde la sociedad civil que estamos haciendo también, ¿verdad?, que es la prevención. Estamos capacitándole a los referentes fiscales, enseñándoles las herramientas
normativas constitucionales de los organismos internacionales, las convenciones, por ejemplo, que Paraguay suscribió, para que ellos puedan exigir a su intendente, a su gobernador, a su legislador, rendición de cuenta. Y con la rendición de cuenta y con lo que los ciudadanos que van a ir haciendo, y otro grupo, a lo mejor si conseguimos, ¿verdad? Porque si queremos un nuevo Paraguay, todos tenemos que remangarnos, ¿verdad? Y vamos a ir controlando el uso del dinero, y ese uso del dinero va a ayudarnos a prevenir de que sigan robando. Y aquellos que robaron, igual vamos a tratar de luchar en el Poder Judicial codo a codo contra estas personas que tienen mucha influencia, tienen influencia económica y política y manejan a jueces y fiscales, no todos, porque hay muy buenos jueces y muy buenos fiscales también, y ministros también, ¿verdad? No todo está perdido en Paraguay. Es que hay que construir con la gente que tenemos en los cargos y que tienen un perfil adecuado para volver a refundar este país. Me imagino que está conforme también entonces con la posición de algunos ministros planteada hoy en el Pleno con respecto a la ley antichicana, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. A mí los colegas me pueden decir de todo, me pueden decir qué es lo que vos estás haciendo. No, señores, los abogados de un tiempo a esta parte somos prácticamente pillos y peajeros, ¿verdad? Porque hay muchísimos pillos y hay muchísimos peajeros entre los colegas. Colegas que son semidioses, que agarran los casos y a discreción presentan todas las dilaciones y nadie le toca, nadie le dice nada. Entonces, lo siento por ello, pero nosotros los abogados también tenemos que cumplir una condición ética y moral en el ejercicio de la profesión, porque no se puede concebir a un abogado corrupto. O sea, que yo no entiendo eso, porque nosotros tenemos que trabajar en pro de la justicia, ¿verdad? Claro. Y si es, digamos, culpable, pues bien, que le den una condena razonable, que no se extralimite el juez, pero no hacer lo que están haciendo ellos hoy, chicaneando, ¿para qué? Para extender eso en el tiempo, y obviamente después se acojan a la prescripción o a la extinción, y ahí muere el juicio, y quedan ellos como blanca paloma, y después le tenemos que dar una papeleta para postularse en un cargo otra vez público, ¿verdad? Así es, señora. Bueno, doctora, le agradecemos mucho en este caso el detalle de su postura, muy clara, como siempre en estas condiciones, y bueno, vamos a darle también nosotros una mayor espacio al observatorio del que usted nos habló, para ver incluso si hay posibilidades de socializar informaciones, porque con respecto a algunas personas que en realidad lamentablemente no tendrían hoy que figurar en el plano político, pero están ahí. Así que gracias, doctora, por toda la información. Gracias a usted y a la orden siempre. Buenas tardes. Lo escuchaste aquí en PDS.